Continuando con la historia, Alicia se preguntaba si acaso esa persona que gritaba su nombre era su benefactor. El prota, acercándose a la chica, le preguntaba si acaso estaba bien. La chica, llamando al prota por su nombre, le dijo que eso no lo podía cortar. Le pedía que por favor la salvara, ya que creía que podría morir a ese paso. Colocándole la túnica a la chica, el prota le dijo que debía de calmarse un poco. No podía simplemente cortar al azar. Debía de concentrarse adecuadamente y cortar con todas sus fuerzas. Todo lo que necesitaba hacer era mantener la calma. La chica le preguntaba si acaso estaba seguro. El prota le dijo que de ahora en adelante él se encargaría de protegerla de los muertos vivientes. El prota le preguntó una vez más si acaso sabía qué debía de hacer. La chica le dijo al prota que no podía, no era lo suficientemente fuerte. Se sentía mareada y enferma por la niebla. El prota le dijo que podía hacerlo. Tenía el mejor talento de todos los espadachines que él conocía, y él sabía que ella podía hacerlo si así lo quería. Además, el prota le dijo a la chica que era tan solo un paso, solamente era un paso más, eso sería más que suficiente. Alicia se encontraba sorprendida al ver aquellos ojos llenos de expectativa hacia ella. El prota continuó relatándole que ella podía hacerlo mientras se lanzaba de frente hacia los monstruos. La chica comenzaba a observar al prota y a mencionar su nombre, pensando que ella tampoco podía dudar en ese sitio. ¿Cómo podía sobrevivir allí cuando su nivel de aura era inferior al suyo? Y si decía algo como eso, entonces no quedaba más remedio que hacerlo. La chica rápidamente se puso en posición y se preparó para pelear. El secreto del abuelo para cortarlo todo. Para poder utilizarlo debía de tomar conciencia de ello, utilizando el talento Ojos Vigilantes, un talento maldito que lo obliga a ver en una zona. La chica recordaba las palabras del prota, era tan solo un paso, con un paso era más que suficiente. Fue entonces cuando la chica terminó descubriendo el estilo Arden. Corte territorial, un corte. El ataque de Alicia fue más que suficiente para acabar con todos los monstruos que se encontraban en aquella área. Incluso había cortado los monstruos que se encontraban por delante del prota sin siquiera hacerle daño a él. Los no muertos preguntaban que cómo era posible, cómo habían sido derrotados de esa forma. El ataque de Alicia había sido tan devastador que había cortado todos los árboles en una gran área a su alrededor. Luego de aquel ataque tan poderoso, la chica afirmaba que la niebla se había ido. Los demás, viendo lo que estaba ocurriendo, se acercaron rápidamente. Le preguntaban a los chicos si acaso se encontraban bien. ¿Y qué demonios era lo que estaba pasando? Fue entonces cuando notaron aquel cadáver que estaba en el suelo. ¿Acaso ese era el asesino de la ciudad de la niebla, John Doe? Además, otra persona preguntaba si acaso el bosque había sido talado. ¿Cómo siquiera es posible que un humano pueda hacer algo como eso? Otro chico afirmaba que había escuchado acerca de ese tema. Es el corte territorial del emperador de la espada que solamente se había oído hablar en leyendas. Aterrado, el prota pensaba que él solamente esperaba a que utilizara un corte, pero ya podía hacer algo de tal magnitud. Emocionada, Alicia le dijo al prota que ella lo había logrado. El prota pensaba que no tenía que hacer eso, no podía hacerlo ya. Los demás comenzaban a preguntar si entonces esa dama será la próxima cabeza de la familia Arden. Su compañero le dijo que sí porque nadie más que el emperador de la espada había podido utilizar el corte territorial, a excepción de esa chica. Todos comenzaban a alabar a Alicia, la cual se encontraba emocionada enfocándose únicamente en el prota, y este último desconcertado se preguntaba por qué su plan siempre parece retorcerse tanto. Las noticias rondaban sobre el asesino John Doe que había sido sometido por la próxima cabeza de la familia Alicia Arden. Múltiples noticias habían salido sobre la chica, incluso preguntaban si acaso el sucesor había cambiado. Incluso preguntaban si acaso el verdadero genio de la familia Arden era Alicia. Una persona que veía todas aquellas noticias comenzaba a afirmar que era completamente una insolencia. Una de las espadas afirmaba que tenían que llevarse eso de inmediato. La hermana mayor de Alicia, Lunia, se encontraba tomando té mientras pensaba en esa situación. El maestro espadachín Arden es un espadachín que operaba basándose en la lógica del poder, y bajo el carisma absoluto de Garan Arden, la gente esperaba con ansias al espadachín que le sucediera. Y corte territorial, un estado de profundidad que la mayoría de los artistas marciales ni siquiera saben de su existencia. Garan Arden esperaba con ansias que alguien pudiese suceder su espada. Lunia había practicado con sudor y sangre. Los callos en sus manos son la prueba evidente de que había pasado toda su vida de esa forma. Sin embargo, incluso Lunia, a quien llamaban la genio de la época, no podía satisfacer al emperador de la espada. Sin embargo, la hermana menor que finalmente pudo sostener una espada y practicar en un sparring con su hermana mayor, una hija ilegítima traída por la cabeza de la familia desde afuera, Lunia nunca había visto a esa niña como una rival. Aún así, por unos momentos Lunia lo pudo ver en uno de los sparring que tuvo con aquella niña. Aquello llevó al recuerdo trágico que tiene Alicia. Comenzaban a gritar que el sangrado no paraba. Además, la espada que estaba utilizando no tenía filo. ¿Qué rayos era lo que estaba pasando? Lunia pensaba que no era visible. No, ella lo pudo ver claramente.
Cuando había recobrado el sentido ya la había cortado. Y no era un problema de velocidad, era algo más completamente terrorífico, era el territorio. El gran camino de las artes marciales, Alicia había dado un paso hacia ese lugar. Aún así, Luna se preguntaba que cómo demonios fue eso posible. Una niña así tenía esa virtud. Debería de estar avergonzada. Sin embargo, Alicia se encontraba completamente desconcertada. Luna pensaba que ahora lo entendía. Era la naturaleza de la que le hablaba su abuelo. La naturaleza retorcida que los mortales no pueden entender. El demonio de la espada era verdaderamente un talento demoníaco. El anciano, acercándose a Alicia, le dijo que también sería una candidata a ser la próxima cabeza de la familia. Y así es como Alicia Arden se convirtió en una candidata a líder de Arden, a pesar de la oposición de todos. La chica también recordó aquel momento donde acariciaba la cabeza de Alicia mientras ésta le afirmaba que había sostenido una espada por primera vez. Tenía un recuerdo de su media hermana cuya cabeza solía acariciar ante el descuido de su padre y toda su familia. Pero eso solamente había quedado en su memoria. Justo en ese momento terminaron llamando la atención de la maestra del pabellón. Le preguntaban si acaso estaba bien. Lunia se preguntaba si acaso estaban preocupada por ella, afirmando que no debían de preocuparse demasiado, pensando que también esperaba a que pisara el territorio, ya que si pudiera ver esa espada, ella también quizás podría ir más allá. Lunia, levantándose, le dijo a las chicas que todas debían de prepararse para el rompeespadas. Cambiando de escena, el prota le preguntaba a Alicia que cuánto creía que tardaría en recuperarse. La chica le dijo que solamente tomaría 1 o 2 días si aplicaba la poción. Además, le preguntaba al prota si acaso le gustaría un dulce bomba de miel. El prota le preguntó que por qué de repente hablaba sobre los dulces. Era tan despreocupada que hasta le parecía gracioso. Y más allá de eso, quería hablar del corte territorial, cómo lo había logrado hacer. El hecho de que vea el corte territorial no significa que pueda utilizarlo de inmediato. La chica le dijo al prota que él había creído en ella, por esa misma razón ella podía hacerlo. Entre risas le dijo que si quería hacerlo, podía hacerlo para que él lo viera. El prota, llamando la atención de la chica, le dijo que sonaba como un genio que negaba el esfuerzo, pero en ese momento alguien se encontraba tocando la puerta, afirmando que se trataba de una visita. La puerta se abrió de inmediato y Mari preguntaba si acaso el prota se encontraba allí. El prota, al verla, se encontraba sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Mari, saludando, aprovechaba de presentarse. Su nombre era Mariette Dunalev, miembro del segundo año de la Facultad de Magia. Alicia Arden hizo exactamente lo mismo, estudiante de primer año de la Facultad de Caballeros. El prota le preguntaba a Mari si acaso había venido a verla. A lo que ésta le respondió que por supuesto. Pero Mari, dándose cuenta de cómo el prota trataba a Alicia, le preguntaba si acaso ambos eran cercanos de casualidad, a lo que el prota le preguntaba qué era lo que estaba pasando, porque su expresión de repente era tan aterradora. Aún así, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando ya que alguien se encontraba tocando la ventana. Warren llamaba la atención del prota, afirmando que el pescado crudo de la última vez, el prota realmente se había asustado por ver a la chica en esa situación. Aún así se preguntaba si Mari podría sentirse incómoda con la presencia de Warren. Creía que cualquiera se sentiría incómodo si aparecía así en esa forma, incluso si no fuera Warren. Mari, conteniendo su ira y al mismo tiempo nerviosa, le preguntaba al prota si acaso también había comido con Warren. El prota le respondió que así era, pensando que eso era un poco incómodo, aunque bueno, no tenía de qué preocuparse porque había preparado una buena comida para su superior. Mari, sonrojada, le preguntaba al prota si de verdad le iba a preparar algo delicioso. Pero el prota se detuvo a pensar un momento. Ahora que se daba cuenta, sin querer, había reunido a un grupo de miembros estelares. Y si eran esos miembros, entonces el prota terminó llamando la atención de Alicia. El prota le reveló que se había extendido el rumor de que había logrado hacer el corte territorial y estaba seguro de que Lunia prepararía el rompeespadas pronto. Preguntándole a Alicia si acaso tenía confianza, la chica al escuchar eso se encontraba realmente sorprendida. Rompeespadas, la tradición de los espadachines donde 5 maestros espadachines ponen a prueba un dojo que representa una rama de la familia. En nombre de Arden, el rompeespada de Arden hacía tiempo que había degenerado en la eliminación de competidores legítimos. Alicia, llorando, preguntaba qué era lo que iba a hacer, ya que si peleaba con ella iba a morir. No podía vencer a 5 espadachines de su hermana en primer lugar. El prota le dijo que sobre ese tema él tenía una idea. La chica le preguntaba que a qué se refería. El prota le dijo que se lo diría, pero había una condición. Alicia le dijo que haría lo que sea, entonces ¿cuáles eran sus condiciones? El prota le dijo que de ahora en adelante si le pedía que sometiera a un monstruo que fuera a la sala de entrenamiento para entrenar tenía que hacerlo sin responder, por ejemplo, un grupo fijo.
Alicia le dijo que sobre ese tema le podía jurar lealtad, así que por favor debía de ayudarla. El prota le dijo que estaba bien, había recibido el juramento. Ahora, el Corin Lodge, si era largo, es largo, y si es corto, es corto. En esa tormenta del tiempo hay una verdad sobre la vida que había aprendido con todo su cuerpo. En eso, una de las espadas de Luna se encontraba caminando tranquilamente, pero inmediatamente una pequeña daga terminó interrumpiendo su marcha. La chica preguntaba qué era lo que estaba pasando. Además, quién era y qué clase de chico era. Aquella persona acercándose a ella inmediatamente la desafió. La chica rápidamente notó que se trataba de la estudiante Waran, la cual llevaba consigo dos pequeños cuchillos. Waran se presentaba como miembro del dojo de Alicia y maestra del cuchillo de cocina. La chica con la gran espada preguntaba que a qué se refería con eso, porque hacía todo eso de repente. Waran le dijo que si la derrotaba entonces le comprarían sushi. La chica todavía seguía sin comprender qué era lo que estaba pasando. Por parte del prota, este también se encontraba enfrentándose a otra de las espadas de Lunia. La chica preguntaba qué era eso de repente, qué era lo que estaba haciendo. El prota rápidamente se presentó como el maestro de la hoja creciente del dojo de Alicia. El prota pensaba que la estrategia era golpear antes de ser golpeado. El prota continuaba afirmando que podía aprender una lección de la famosa espada Olalina. El prota seguía pensando que esa era la verdad de la vida, aunque la chica le preguntaba que dónde estaba la hoja creciente. Dojo de Alicia, maestro de la hoja creciente. Corin Lodge, maestro del cuchillo de cocina, Waram. Maestra de la espada pez, Dron Warshi. Maestra de la hoja mágica, Mariette Dunalev. Y por último, la maestra del dojo Alicia. Alicia Arden. 5 espadas bajo el mando de la primera espadachina de Arden, completamente derrotadas. Una de las chicas llamó la atención del prota preguntándole que por qué estaban haciendo eso. El prota dijo que si un dojo nuevo como el suyo quería ampliarse, por supuesto no deberían de hacerse un nombre. Así que estaban tratando de escalar muy agresivamente. La información rápidamente se hizo noticia en Merkabah. El nuevo dojo de estilo Arden destruía el primer salón de la espada Arden. Un gran primer paso para el incipiente dojo Arden. Luego de eso, Alicia comenzaba a pensar que la disciplina de la casa incluía algo llamado el rompeespadas, una especie de prueba para seleccionar a un sucesor que se encargue de los asuntos importantes de la familia, y para cortar de raíz a su rival, así le había dicho Corin. Tenían que cambiar completamente esa estructura, y eso es rompiendo el sello. Debían de derrotar a cada una de las 5 espadas en forma de desafíos de un nuevo dojo, lo que finalmente quedaría en una batalla uno contra su hermana. Alicia pensaba que si ganaban en ese sitio y lo anunciaban, el poder de su hermana iba a caer. Dijo que no podía tocarla y empezó a hacer cosas como esas. Además, el costo de registro como una oficina militar, el coste de compra de un sello abandonado, incluso el coste de contratación del mercenario Drone, todo iba por la cuenta de Mariette. Y si recibía el dinero de la recompensa por subyugar a John Doe más tarde, entonces podía devolverlo rápidamente. Lunia, acercándose, le dijo a Alicia que había estado haciendo cosas interesantes. La chica se encontraba nerviosa por la presencia de su hermana mayor. Acercándose, la mayor le dijo que era una cosa estúpida. Si quería escapar, debió de haberlo hecho antes de enfrentarla. Y además parecía que el rompesellos tampoco había sido obra suya, preguntando si acaso estaba en lo correcto. Alicia pensaba que era bastante aguda, ahora se encontraba muy asustada. La mayor dijo que a juzgar por la reacción debió de haber sido obra de Corin Lodge. El prota llamaba la atención de Alicia y le dijo que debía de tener algo que decir. La menor pensaba que, por supuesto, podrían ganar, así que llamando la atención de la mayor le dijo que por ser la primera espadachina, la chica se preguntaba si acaso contra su hermana. Le dijo que solicitaba un duelo amistoso como nuevo miembro de la familia Arden. La mayor le dijo que era perfecto, una competición amistosa, pero ella ya debe de saberlo. No participaba con espadas de prácticas o técnicas no letales. La menor le dijo que ella estaba lista para hacerlo. La chica seguía pensando que Lunia Arden, la primera espadachín de la familia Arden, era completamente diferente. Alicia Arden, por su parte, es la segunda hija de la familia Arden y dejaba mucho que desear. Había llegado el momento de resolver una rivalidad entre hermanas que había durado ya bastante tiempo. Mariette, por su parte, pensaba que aunque se convierta en vampiro y desate todo su poder contra Lunia, no podía garantizar la victoria. La chica le preguntaba al prota si acaso estaba seguro de que eso iba a salir bien. El prota le dijo que tenía que confiar en ella, ya que ella iba a estar bien. Mariette dijo que por supuesto, ella esperaba que Corin Lodge dijera algo como eso. Ahora vemos cómo los puntos de credibilidad de Corin Lodge ante Mariette permanecían sin cambios, estando en su máxima posición. Arrojándole una bolsa con dinero al prota, Lunia le dijo que debía de tomar eso. El prota le preguntó que a qué se refería, ya que el coste de la reparación de la pintura era elevado, ¿o no? A lo que la chica le dijo que no era eso.
Lanzándose para realizar el primer ataque, le dijo al prota que era el costo de la reconstrucción. En el primer intercambio de ataques, observamos cómo la pared que se encontraba justo al lado del prota y de Marieta había sido destruida por aquel ataque. Ambos quedaron sorprendidos por lo que estaba pasando, y ahora el dojo lentamente comenzaba a llenarse de polvo en todas las direcciones, mientras que las hermanas continuaban con su arduo combate. La menor pensaba que ella admiraba a su hermana. Cuando aún sentía pasión por la espada, ella era su ídolo. Recordando momentos en el pasado cuando veía a su hermana llegar, pensaba que su hermana era como un héroe de cuentos de hadas, un héroe como su abuelo, Garland Arden, del que había escuchado hablar desde que era muy niña. Su madre había muerto en el parto y su padre la vio como una desgracia para él, así que simplemente fue una creación accidental. Y solo era digna porque llevaba la sangre del gran espadachín Grand Arden. Aún así, la menor tenía sus expectativas puestas en su hermana mayor, felicitándola ya que había regresado. La mayor en ese momento, acariciándole la cabeza, le dijo que había crecido bastante, mientras que la menor pensaba que aún así ese día las cosas cambiaron completamente. Todo terminó torciéndose en su contra. Ahora, observando a su hermana mayor, la chica pensaba que lo primero era dar un paso hacia atrás, para luego moverse a un lado e intentar contraatacar. La mayor se preguntaba si acaso era la guardia anómala. La menor seguía enfocada en los pensamientos del prota, comenzando a realizar movimientos, pero la mayor rápidamente terminó dándole un fuerte golpe para mandarla hacia atrás. Golpe el cual la menor aprovechó para saltar un poco y al mismo tiempo distanciarse más. Mientras aterrizaba, la mayor dijo que seguía estando floja de los pies como una cobarde. Aún así, la menor seguía enfrascada en las palabras del prota, ahora comenzando a moverse a gran velocidad en múltiples direcciones, con el objetivo de acortar la distancia que había entre ella y su oponente. Pero la mayor no caería tan fácilmente. La menor había utilizado el trueno de los 3 pasos. La mayor, observándola, afirmaba que era bastante obvia, y realizó un ataque que la menor tuvo que esquivar a duras penas. Aún así, la chica no se había rendido y la mayor se dio cuenta de esto. La menor se lanzó sobre ella tomándola por un costado, pensando que no tenía que hacerlo con la espada sin utilizar su propio cuerpo, girando en el aire con su hermana para luego salir volando hacia un costado. Enojada, la mayor llamaba la atención de la menor y le dijo que su intento de trucos sucios no iba a servir para nada, dándole una fuerte patada en el rostro a su hermana. En ese momento, la mayor se preparaba para acabar con el combate de una vez, preguntándole si acaso creía que de esa forma iba a ganar. Pero la menor terminó bloqueando el ataque con bastante firmeza, para al mismo tiempo aprovechar la oportunidad de desviar la espada de su hermana. Aprovechando ese mismo impulso, decidió contraatacar. La mayor, al verla, no se lo podía creer, bloqueando el ataque de su hermana. Le dijo que no se podía creer que haya hecho un contraataque en una situación como esa. No se iba a rendir tan fácilmente en esa oportunidad entonces. Aunque aprovechando su propio cuerpo, la mayor terminó dándole una fuerte patada a la menor en el pecho, mandándola a volar para atrás con bastante fuerza. Aún así, la chica se reincorporó, pero cuando volteó hacia el frente, la mayor ya se encontraba por encima de ella a punto de atacarla. Ambas continuaron realizando poderosos ataques en ese momento, concentradas únicamente en ataque, defensa y contraataque. La mayor pensaba que cada vez la seguía más de cerca, no solamente eso, Alicia estaba mirando la zona, la chica lo supo inmediatamente, afirmando que sí, eso debía de ser todo. Comenzaba a afirmar que eso era lo que quería desde un principio. Rápidamente acomodó la distancia entre ambas para así poderle dar oportunidad. Pensaba que quería ver su verdadero yo, el que negaba a pesar de tener tanto talento. Alicia, concentrándose rápidamente, decidió envainar su espada. La mayor lo comprendió luego de ver eso. Pensaba que era momento de darse cuenta. El objetivo de la victoria no era una combinación de pasiones, sino una sola unidad en un solo golpe. Y era perfecto. Ella se iba a encargar de devolvérselo. Ahora, colocándose en posición, la mayor le pensaba que la menor tenía que cargar hacia ella con todo. La menor en ese momento decidió moverse al mismo tiempo que su hermana. Ambas comenzaron a avanzar justo al mismo tiempo. La mayor pensaba que era ella a quien estaba persiguiendo. Por su parte, la menor recordaba cuando le había dicho a su hermana mayor que ese día por primera vez había aprendido una técnica, y si seguía de esa forma algún día quería ser una gran guerrera como lo era ella y el abuelo. Pero ahora era completamente diferente, ya que la chica tenía una persona bastante fuerte apoyándola. La mayor notó algo rápidamente, pero aún así decidió continuar avanzando. La punta de ambas espadas terminaron chocando justo en ese momento, y una enorme explosión se hizo presente. Luego de eso, el destello del corte territorial fue lo único que quedó presente en aquel sitio. La destrucción fue tan grande que la mayoría de los presentes solamente vieron un destello para luego ver a las chicas aterrizar y el polvo alzarse. Mariette preguntaba si acaso todo se había terminado.
Y por supuesto, el duelo finalmente había sido decidido. Emocionada, Mariette gritaba que Alicia había ganado el combate. El prota pensaba que en comparación con la espadachín Lunia Arden, la única fortaleza de Alicia era el corte territorial. Por lo tanto, la victoria o la derrota en ese duelo se debía determinar únicamente dentro del territorio. Entonces, a Alicia se le había ordenado que solamente evitara huir y perder el tiempo. Apuntando a los hábitos y patrones de Lunia que había visto en su vida anterior, el prota había capturado la única opción variable o posible para la victoria en la guerra territorial. Y justo como él esperaba, lo único que fue cortado durante la guerra territorial había sido la espada de Lunia. Alicia se encontraba exhausta preguntándose si acaso ella a su hermana, pero la mayor Lunia le dijo que le faltaba entrenamiento. Dándole la espalda para retirarse, la mayor dijo que a partir de ese momento sus subordinados y ella no interferirían más con ella. Pero Alicia le pedía a Lunia que por favor se detuviera, alcanzando a su hermana rápidamente y pidiéndole que se detuviera. La chica se encontraba a punto de llorar y no sabía qué decirle, aunque la mayor, viéndola, pensaba que debía de tener miedo. Alicia, que era débil según los informes, había derrotado a Lunia, que era una maestra del pabellón. Y además de la atención que recibiría Lunia en el futuro, era natural que la actitud de Lunia le diera algo de miedo. Aún así, lo que la chica no sabía era lo que estaba por pasar. Lunia acercó su mano hacia su hermana y terminó acariciándole la cabeza. El prota pensaba que era una preocupación completamente inútil, ya que el prota comenzaba a recordar lo que había pasado con Lunia en su vida anterior. La primera vez que la vio en su vida anterior fue incluso antes de que ocurriera el incidente de Mariette. Recordaba estar un poco avergonzado porque era mucho más rápida de lo que él se imaginaba. Lunia estaba buscando al culpable del asesinato de Alicia, y al final no pudo encontrar al culpable porque el verdadero culpable había sido Park Si-hoo. En el tercer aniversario de la muerte de Alicia, tuvo la oportunidad de hablar con ella que todavía estaba buscando al culpable. El prota le dijo que llegaba constantemente a rezar cada aniversario de su muerte, afirmando que pensaba que ella odiaba a su hermana. Pero Lunia le dijo al prota tajantemente que la odiaba, pensaba que era vaga, poco seria y molesta, pero aparte de ella no había nadie que pudiese aliviar a esa niña de su rencor. Lunia no le dio la espalda a Alicia. Incluso si Alicia se la adelantaba, sonreía y la animaba en silencio. Lunia le dijo a su hermana en ese momento que había crecido bastante mientras le acariciaba la cabeza. El prota pensaba que al menos la Lunia Arden que él recordaba era ese tipo de persona. Alicia, notando que no había perdido el cariño de su hermana mayor, no pudo contener las lágrimas. Fue entonces que múltiples ventanas emergentes aparecieron delante del prota. Lunia Arden había sido derrotada. Alicia Arden y Lunia Arden, dificultad B+. Recompensa, rango de aura aumentaba de medio bajo a medio. La cantidad de aura aumentaba en 600. 40 puntos distribuidos equitativamente. Además, había adquirido la comprensión del territorio. Tiempo después, Alicia le dijo al prota que tenía miedo de pelear. El prota le dijo que lo sabía. La chica continuó mencionando que aún así se encontraba sonriendo mientras peleaba. El prota dijo que él también lo pudo ver, aunque la chica le dijo que por eso siempre evitaba las peleas. Continuó relatándole al prota que no quería eso, tenía miedo de pelear con su hermana, así que no era tan seria como los demás y solamente buscaba las cosas fáciles. El prota le dijo que los demás hacían lo mismo. La chica le dijo al prota que había ganado la pelea, ahora sería designada como la sucesora de Arden en serio. Y también mantendría a Lunia y a sus seguidores bajo control, pero eso no significaba que había dejado de escapar. Creía que su relación con su hermana realmente se había terminado. El prota le dijo que no se había terminado para nada, a lo que Alicia le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota le dijo que la distancia podía ser un poco grande, las relaciones podrían volverse algo incómodas. Aún así, eso no es algo que se pueda romper tan fácilmente. Pase lo que pase, ambas eran hermanas. Alicia, al escuchar las palabras del prota, no se lo podía creer. El prota le dijo que había hecho un excelente trabajo, afirmando que cuando él era joven los chicos del barrio siempre lo estaban golpeando, pero la razón por la que había pasado momentos difíciles después de haber sido golpeado había sido porque estaba enojado consigo mismo por no poder levantar el puño ni una sola vez. Además, Alicia es una persona mucho más fuerte que él, que era un niño indefenso en ese entonces, y esperaba que siempre tenga confianza en sí misma. La chica llamaba la atención del prota y le dijo que era una persona bastante extraña, a lo que el prota le preguntó que a qué se refería. La chica le dijo que tenían la misma edad que ella, ¿o no? Pero porque siempre actuaba como si fuese un adulto. El prota le preguntó si acaso parecía un viejo. La chica dijo que así era, y llamaba esto la madurez después de haber pasado por muchas dificultades, preguntando si acaso lo sentía de esa manera. El prota pensaba que bueno, había vivido 14 años más,
Al menos tenía unos 30 años y sumaba los recuerdos que había conseguido de Corin y tendría aproximadamente 50. La chica le dijo al prota que le agradecía por sus palabras, a lo que el prota le preguntó que a qué se refería. La chica le dijo que en ese incidente e incluso en el bosque. El prota quedó un poco confundido por eso último. Alicia le dijo que la persona que la había salvado en el bosque había sido él, ¿o no? El prota le preguntó a la chica que cómo lo había descubierto. Ella dijo que la voz, el cinturón, solamente con echar un vistazo rápido lo terminó descubriendo. El prota dijo que no había manera de que Alicia sea tan inteligente. Y la chica le dijo que ahora que lo sabía no lo iba a dejar pasar, ya que tenía una enorme deuda de gratitud con Corin, así que si quería algo solamente tenía que pedirle lo que sea. Pensándolo por unos segundos, el prota le dijo que debían de ser amigos. Viendo la reacción de Alicia, el prota le preguntaba qué era lo que pasaba, ¿no quería ser su amiga? La chica le dijo que no, amigos, bueno, tenían que ser amigos después de todo. Nunca antes había tenido un novio, así que sería genial, quería decir un amigo varón. El prota le dijo que sí, tenía que dejarlo a un lado. Y dicho eso, debían de llevarse bien, llamándola amiga. La chica le dijo al prota que también le alegraba tener un amigo confiable como Corin. Aquí recordamos las palabras del prota, castigo para los malvados y un futuro brillante para los buenos. Y para esa niña, ojalá hubiese mejores opciones. Un rato después cambiamos de escena y vemos a Isabela Carmín, la cual comenzaba a pensar que recientemente había surgido algo que le preocupaba. En eso, mientras espiaba a su amiga Mariette, una persona se había acercado a ella pidiéndole que tomara eso. Era sangre que provenía de su corazón. Era su propia sangre. La chica avergonzada le dijo que sobre ese tema, pero inmediatamente el chico le dijo que si quería podía darle su cuello. Mariette le dijo que estaba bien, recibía regularmente paquetes de donación de sangre por parte de la profesora Josephine. Isabela pensaba que era un completo idiota, eso era lo que más le incomodaba a Mariette. Cosas así sucedían todos los días, así que no le importaba, pero su verdadera preocupación era la siguiente. En ese momento el prota terminaba llegando por detrás de Mariette preguntándole si acaso se había acabado su clase. Al escucharlo, la chica se sobresaltó y todo su cuerpo comenzaba a estremecerse. Sonrojada observaba al prota de reojo mientras le llamaba la atención. Isabela pensaba que Connie Lodge era un destacado estudiante de primer año que había estado cerca de Mariette recientemente, y es un caballero de quinto rango, pero eso no importaba, ya que tuvo una pelea reñida contra una espadachina como Lunia Arden. Probablemente estaba completamente seguro de sus habilidades. Mientras ellos se retiraban, observamos cómo Isabel lo seguía bastante de cerca. La chica pensaba que eso no era lo que le molestaba. En eso el prota le preguntaba a Mariette si acaso quería un poco de sangre, a lo que la chica avergonzada le preguntaba si acaso podía, para luego terminar entrando ambos en un aula que se encontraba completamente vacía. Isabela se preguntaba qué era lo que estaba pasando, habían cerrado la puerta. ¿Qué demonios era lo que estaban tratando de hacer? Acercándose a la puerta, terminé escuchando lo que el prota le estaba diciendo a Mariette, preguntándole si acaso recordaba la propuesta que le había hecho la última vez. La chica se preguntaba que a qué se refería. El prota le dijo que ese era el terreno que había comprado la última vez que registró su sello, y había sido completamente destruido. Así que estaba tratando de construir una posada mientras lo reconstruía. La chica le preguntaba que a qué se refería. El prota le dijo que así era, porque no invertía ahora, ya que le garantizaba que los beneficios se triplicarían y él estaba seguro de ello. Isabela se preguntaba si acaso era una inversión. Ese bastardo estaba intentando hacer negocios con Mariette. ¿Qué demonios era lo que estaba pasando? Cambiando de escena, nos encontramos en el aula donde Alicia le preguntaba al prota si acaso iba a entrenar también ese día. El prota le dijo que por supuesto, era entrenamiento físico básico. Isabela se encontraba todavía espiando al prota mientras estos seguían hablando en la parte de abajo. Observando fijamente a Alicia se preguntaba quién era ella. ¿Acaso no es ella la segunda hija de la casa Arden? El prota terminaba entregándole un ticket a Alicia. Le dijo que solía comer mucho en ese sitio, así que era un gran restaurante. La chica observándolo le preguntaba al prota si acaso ese no es el Santo Panda, seleccionado como el mejor restaurante de toda el área. Enojada, Isabel se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Ese lugar se rumoreaba que era el mejor para tener citas. Ese bastardo estaba con Mariette hace un momento, pero debido a su descuido la chica terminó resbalando y cayendo en el suelo. Alicia le preguntó al prota si acaso había escuchado algo. Este último le dijo que bueno, eso no importaba, cuánto dinero había ahorrado hasta el momento. La chica le preguntó al prota que por qué estaba hablando de dinero. Isabela pensaba que no solamente sedujo dos mujeres, sino que también hablaba de dinero. Connie Lodge, ¿qué demonio era realmente? En un restaurante, la siguiente tarde, el prota se había reunido con Warren. Le preguntaba a la chica qué le parecía. ¿Estaba bien la comida a la parrilla en lugar del sushi?
Warren le dijo que por supuesto. El prota le dijo que había recordado algo importante, preguntándole si acaso tenía dinero, ya que conocía un gran destino de inversión. La chica le dijo que tenía que hacer lo que quisiera. Isabela, que también se encontraba espiando, pensaba que incluso a Warren. Sus preocupaciones ahora se habían aclarado completamente. Era un gran estafador. Ese maldito bastardo lo único que hacía era estafar a la gente. Cambiando de escena, nos encontramos en otro sitio donde había llegado una limusina. El prota nos comienza a relatar que el coste de registro corporativo, costos de renovación del dojo, contrato de instructores, procedimiento de inspecciones y entre otras cosas, se habían utilizado un total de 97 monedas de oro mientras luchaba contra Lunia. En won coreanos, eso serían aproximadamente unos 100 millones de won. Todo eso había salido del bolsillo de Mariette, algo por lo que había que estar agradecido. Y nunca llegó a pensar que le entregarían 100 monedas de oro dando un cabezazo en efectivo. ¿Acaso son todos los magos personas que ganaban tanto dinero? Era algo que él ni siquiera se podía imaginar. Además, Lunia terminó entregándole 50 monedas de oro para la reconstrucción. Y a Alicia a él le habían pagado un total de 110 monedas de oro como recompensa por haber derrotado a aquella persona, aquel asesino. Sorprendentemente, Warren también tenía bastantes propiedades administradas. Jewel, Lark y Jagger también tenían algo de dinero ahorrado. Hydron, la fortuna de ese tacaño era verdaderamente increíble. Había conseguido con todo eso 550 monedas de oro, y con eso decidió comprar ese enorme terreno. Ahora es un sitio en las afueras de la ciudad en medio de la nada, pero en el segundo semestre se llevaría a cabo en ese sitio un festival de intercambio amistoso con la Academia Boramae del continente oriental. Será una temporada alta para la industria del alojamiento y el turismo, ya que todo el continente acudiría en masa hacia esa zona, y cientos de monedas de oro las iba a recuperar en tan solo 2 semanas. Y ahora él es el poseedor y regresor, y conocer la información sobre el futuro era para utilizarla de esa forma. Por supuesto, solamente tenían que esperar ya que tendría el mundo en sus manos. Cambiando de escena, nos encontramos en la oficina del director, el cual afirmaba lo siguiente: la postura de la iglesia, la familia real, la torre mágica y la asociación hacia la escuela no eran muy amigables. Pero por supuesto, ese no puede ser un problema que no se pueda resolver. La profesora Josephine dijo que toda la institución apoyaba las acciones del presidente. Creía que a todos le deberían de brindar al menos una oportunidad. Levantándose, el director dijo que estaría lejos por un tiempo. La profesora dijo que podría hacerlo en su lugar. El hombre dijo que otros lugares estaban bien, pero ¿por qué ese lugar tan desagradable? Aún así, retirándose, dijo que por favor tenía que cuidar bien ese lugar mientras él no estaba, y si pasaba algo debía de utilizar el número de contacto de emergencia que le había dejado. Josephine le dijo al director que debía de cuidarse, y ya luego de eso la mujer se preguntaba que por dónde debería de empezar. La mujer comenzaba a revisar todos los proyectos aplazados o que todavía no se habían aprobado. Experimento de poder regenerativo de los vampiros no estaba permitido. Permiso para construir un tercer dormitorio, ese todavía se encontraba en espera. El siguiente estaba buscando información sobre Corin Lodge, pero en ese momento al verlo la mujer no se lo podía creer. Comenzaba a preguntar qué rayos era lo que iba a hacer en esa oportunidad. Bueno chicos, hasta acá el capítulo del día de hoy. Recuerden que 10 comentarios aleatorios estarán apareciendo para el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gozan de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.